Para eso nos va a acompañar en este momento la doctora Charomay Osman. Ella es directora médica del Centro de Atención para Pacientes COVID en Figali. Y es que recordemos que en los últimos meses se han incrementado los casos por COVID y vamos a estar conversando con la doctora para ver cómo ha sido esa ocupación, cómo está esa ocupación en este momento en este centro de atención. Buenos días, doctora. Gracias por acompañarnos en Radio Panamá para que nos dé a conocer cómo se encuentra en este momento ese centro de atención de pacientes COVID en el Figali. Buenos días a todos. Bueno, en efecto, hemos tenido un incremento de casos. En los meses de noviembre y diciembre estamos teniendo un descenso nuevamente. Podría decirle que las hospitalizaciones, bueno, sí hubo un incremento de casos, no tan significativo como en otras épocas, pero sí hemos tenido incremento de casos y la atención se ha volcado más que de hospitalizaciones a consultas ambulatorias para los pacientes COVID. De ese punto iba cómo está dividido el centro. Sabemos que hay, ustedes tienen atención, también tienen el tema de la recuperación. ¿Cómo se maneja este tema en el centro? Bueno, el Figali ha sido una instalación, una habilitación que se realizó en los momentos más difíciles de la pandemia. Nosotros contábamos inicialmente con 160 camas, las cuales se han ido disminuyendo, se han ido aportando pues estas camas a diferentes áreas del país y nos hemos quedado con un 50% y de ese 50% el 50% está habilitado, con una ocupación que no supera el 10%, lo cual es muy beneficioso para el país. ¿Qué hemos hecho en el Figali? Hemos reconvertido, hemos adaptado nuestra atención hacia los pacientes COVID. Y hoy en día, nuestro mayor, mayor influencia de pacientes son esos pacientes que llegan COVID positivo en los primeros días de la enfermedad porque contamos con una clínica de antivirales, en la cual entre el quinto y el séptimo día se les suministran medicamentos a los pacientes para disminuir la carga viral, por consiguiente disminuir los síntomas, disminuir las posibilidades de hospitalización y disminuir secuelas. También contamos con una clínica post-COVID, que el paciente que presenta factores de riesgo o estuvo muy sintomático cuando presentó la enfermedad, a la tercera semana debe acudir para sus controles. Este centro de atención, doctora, si yo siento algún síntoma y demás, ¿yo puedo ir directamente o alguien me tiene que referir a este centro? Ok, si usted se siente mal y se hace una prueba de hisopado y la prueba sale positiva y usted presenta factores de riesgo. Cuando me refiero a factores de riesgo, me refiero a toda persona mayor de 60 años o bien personas menores o mayores de 60 años que presenten alguna enfermedad, como las enfermedades coronarias, hipertensión, enfermedades renales, diabetes, pacientes inmunosuprimidos o pacientes oncológicos, entre otras enfermedades. Debe acudir al centro Figali. Ahí se le atiende inmediatamente, solamente con un documento que lo identifique y una prueba positiva también. Cuando me refiero a prueba positiva, pues pruebas, por supuesto, las que se realizan a nivel del Estado en los diferentes centros o laboratorios pues que estén acreditados para hacer este tipo de pruebas. El paciente recibe atención inmediatamente, no necesita referencia para recibir atención en la clínica COVID y recibir el tratamiento adecuado. En nuestras clínicas COVID se le hacen laboratorios, pruebas de laboratorio, exámenes de como las radiografías, para evaluar cómo esté nuestro paciente. Y en función de eso, pues se le da la medicación adecuada y se le da seguimiento. En estos últimos meses, ¿cuál ha sido ese rango de edad entre las personas contagiadas por COVID? ¿Quiénes son los Bueno, que más ustedes atienden? eh, por ser un centro que maneja pacientes de alto riesgo, definitivamente pacientes de tercera edad. Hemos visto personas incluso hasta de 107 años acudir a nuestras instalaciones por COVID.
Evidentemente, el paciente de tercera edad es el paciente que más sintomatología presenta, pero no quiere decir que los pacientes jóvenes no se contagien. Probablemente sean los primeros en contagiarse, pero presentan menos sintomatología y por ende son menos diagnosticados. Al Pero inicio, sí, ajá, sí, sí. dígame. No, dígame, dígame, doctora, disculpe. Al inicio, pues teníamos un incremento muy parejo entre pacientes en edad productiva, incluso aunque nosotros no recibimos pacientes pediátricos, vimos afectación también en la ocupación de nuestros hospitales que atienden por la población de los niños. En este momento, la situación está bastante controlada, han disminuido los casos, pero obviamente por el movimiento que hay en el país esperamos, o lo esperado que hemos visto, que en la medida en que se ha dado la apertura, ha habido movimiento por las fiestas, pues probablemente se dé un repunte a inicios de año. Claro. Doctora, al inicio se hablaba mucho de esas secuelas del COVID y demás, después de tantos años ya de estar con esta enfermedad en el país, después también de la colocación de la vacuna. ¿Cuáles serían o cuál podría decir usted que son las principales secuelas de esta enfermedad o eso va a depender entonces de cada paciente? ¿O cuáles son las que ustedes más mayormente han visto? Mire, esto depende de cada paciente y de la patología de base que presentaban. Hemos visto que muchos pacientes, sus enfermedades de base se han exacerbado con esta enfermedad, dígase diabéticos, eh, pacientes hipertensos, enfermedades coronarias. Lo que más vemos es temas de índole respiratorio, pero también hemos visto secuelas neurológicas, muchos pacientes también con problemas de índole psicológico, psiquiátrico, que han presentado cuadros de depresión, ansiedad, producto de la enfermedad. Quizás esos sean los síntomas que más observamos: ansiedad, depresión, problemas respiratorios, diabetes descompensadas, hipertensiones que no se logran controlar fácilmente, neurológicos también. Pacientes renales también hemos visto algún tipo de insuficiencia que también se ha exacerbado, y es que recordemos que este virus ataca todo el organismo. El órgano más débil es el que más va a verse afectado. Doctora, se habla mucho de mantener las medidas de bioseguridad, de utilizar la mascarilla. Hay personas que no les gusta la mascarilla, que dicen que eso no funciona. Para que reitere usted, como especialista de la salud, a la población o los radioescuchas para mantenerlo realmente y a evitar que se den este aumento que ustedes dicen que tienen, que piensan que se va a dar debido a las fiestas que aún faltan en nuestro país. Bueno, en efecto, sobre todo a nuestros pacientes en población, la población de riesgo, nuestros adultos mayores, el uso de las mascarillas sigue siendo importante, evitar las aglomeraciones hasta donde sea posible, y si estamos en un medio donde hay muchas personas, utilizar las mascarillas. El lavado de manos sigue siendo importante. En adición, por favor, le pedimos a la población que haga su esquema de vacunación completa. Las vacunas son completamente gratuitas y salvan vidas, así que por favor colocarse sus dos vacunas más los dos refuerzos que se están dando en este momento. Y bueno, si presenta la enfermedad, acudir a nuestro centro, que con mucho gusto les daremos atención y el tratamiento antiviral adecuado. Panamá ha sido pionero en Centroamérica, incluso en muchos países de Latinoamérica, y somos afortunados porque contamos con un grupo de medicamentos que nos ayudan, no a evitar la enfermedad, pero sí a mitigarla, a disminuir los síntomas. Entonces, es importante esto, el diagnóstico adecuado, en el momento adecuado, o sea, en los primeros días de la enfermedad, para darle medicación y por ende disminuir las posibilidades de secuela. Excelente, bueno, muchísimas gracias a la doctora Charomay Osman, directora médica del Centro de Atención para Pacientes COVID en El Figali, por darnos estos detalles sobre el centro y sobre la propia enfermedad, de cómo se está registrando en nuestro país. Muchas gracias, doctora, y que tenga buenos días. Muchas gracias y un muy feliz año nuevo para todos. Feliz año nuevo, doctora.